Elegido. ¿Cuántas veces alguien ha intentado borrar tu historia? ¿Cuántas veces han intentado desacreditar tus palabras o silenciar tus sueños? El peso del rechazo parece aplastar nuestro corazón cuando quienes nos rodean no pueden ver lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Hay un dolor profundo al ser rechazado, un dolor que muchas veces no podemos expresar con palabras. Esa sensación de que nadie cree en tu potencial, nadie valora tu visión, nadie reconoce tus dones, como si estuvieran echando tierra sobre sus sueños, tratando de enterrar lo que Dios sembró en su espíritu. Pero sepamos algo poderoso hoy. Los elegidos de Dios siempre han enfrentado el rechazo. José fue vendido por sus propios hermanos. David fue despreciado por su propio padre. Jesús fue negado por su pueblo. El rechazo no es un signo de abandono divino, es la marca de los elegidos. Cuando la gente intenta enterrar su historia, no se dan cuenta de que solo están plantando una semilla. Lo que llaman el fin es solo el comienzo de algo mucho más grande que Dios está preparando. Intentar silenciar tu voz es solo una señal de que tu mensaje tiene poder. El intento de desacreditar su visión es solo una indicación de que tiene el potencial de impactar vidas. Intentar disminuir tu presencia es solo una confirmación de que llevas algo que amenaza el reino de las tinieblas. ¿Sientes que te han descartado? ¿Qué personas importantes en tu vida no han reconocido tu valor? ¿Que tus logros se han visto minimizados? ¿Que tu voz fue silenciada? Detente ahora mismo y piensa, tal vez este rechazo no sea una señal de fracaso, sino la confirmación de que eres el elegido de Dios. Moisés fue rechazado por los egipcios y los hebreos antes de convertirse en el libertador de una nación. No dejes que el rechazo defina quién eres. Solo revela quién serás, los demás no pueden verte. Muchos se están preparando en silencio mientras el mundo intenta enterrar sus historias. Pero recuerda, las semillas enterradas no mueren, germinan. Comparte en los comentarios algún momento en el que sentiste el peso del rechazo, pero luego te diste cuenta de que Dios solo estaba preparando algo más grande. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal y comentes debajo de qué ciudad y país estás hablando para saber hasta dónde llega nuestro mensaje. Comparte esta palabra con quienes sientas que necesitan escucharla y deja que la luz divina guíe tus pasos, iluminando tu vida. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Este es uno de los mayores errores que enfrentamos en nuestro viaje espiritual. Cuando no escuchamos la voz del Padre, cuando no vemos señales claras, cuando parece que nuestra historia ha sido olvidada, caemos en la trampa de pensar que todo se acabó. Pero el silencio es solo el escenario donde Dios prepara sus mayores milagros. Piense en la semilla bajo tierra. Para quienes miran desde fuera, no pasa nada. El jardín parece vacío, abandonado. Pero debajo de la tierra, en la oscuridad y el silencio, se están produciendo procesos complejos. Se forman raíces, se absorben nutrientes, se construye la estructura que sustentará a toda la planta. En absoluto silencio, el mundo puede pensar que tu historia ha terminado. La gente puede creer que su propósito ha sido cancelado. Tus adversarios pueden celebrar prematuramente tu aparente fracaso. Pero mientras todos piensan que estás muerto, Dios está trabajando detrás de escena para hacer que tu resurrección sea aún más gloriosa. Cuando José estuvo en el pozo, luego en la esclavitud, luego en la prisión, 13 largos años de silencio, Dios no estuvo ausente. Estaba dibujando cada detalle del rescate y elevación por venir. El silencio no fue abandono, fue preparación. Tu aparente olvido no es el final, es solo un interludio divino. Dios no descartó su nombre, no archivó sus promesas, no renunció a su destino. Lo que a los ojos humanos parece inactividad, es una intensa actividad en los cielos. Muchos de los elegidos de Dios vivieron largos periodos de silencio. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de su hijo. David esperó años entre su unción y su coronación. Pablo pasó 3 años en el desierto árabe antes de comenzar su ministerio. El silencio no significaba que estuvieran muertos u olvidados. Significaba que estaban profundamente preparados. ¿Te sientes olvidado por Dios? ¿Sientes que tus oraciones no llegan al techo? ¿Que tus sueños han sido archivados?
que tu vida espiritual está seca? Cuidado con este engaño. En el silencio, Dios habla. En la oscuridad, Él está iluminando. En aparente olvido, Él está escribiendo páginas gloriosas para vuestra historia. Comparte con nosotros. ¿Qué promesa de Dios parece estar silenciosa en tu vida en este momento? Créame, no está muerto, solo se está desarrollando. Hay marcas que nadie ve, cicatrices que no aparecen en fotografías, dolores que no podemos expresar con palabras. Son las heridas invisibles que lleva cada elegido de Dios, las marcas de una batalla silenciosa que libramos cada día. ¿Cuántas noches has llorado en silencio? ¿Cuántas veces sonreíste por fuera mientras tu corazón sangraba por dentro? ¿Cuántos rechazos te has guardado para ti? ¿Cuántas traiciones aún duelen al recordarlas? ¿Cuántas injusticias quedaron sin respuesta? Estas son las heridas invisibles, marcas de guerra que solo tú y Dios conocen. Y muchas veces nos avergonzamos de ellos, tratamos de ocultarlos, pretendemos que no existen. Pero hoy quiero revelarte algo poderoso. Estas heridas no son tu debilidad, son tu mayor fuente de fortaleza oculta. Las heridas invisibles son testimonio silencioso de que permaneciste en la batalla cuando hubiera sido más fácil rendirte. Son prueba de que vuestra fe perduró cuando todo parecía perdido. Son el sello divino de que eres un guerrero que no abandonó su puesto a pesar de estar sangrando. Pablo llamó a su herida un aguijón en la carne. Moisés tenía la herida del rechazo de su pueblo. David llevaba las marcas de la persecución y la traición. Esther tenía la herida del miedo. Todos los elegidos llevan marcas invisibles de batallas silenciosas. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Es a través de estas heridas que Dios libera su mayor gracia. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el Señor a Pablo. Tus heridas no son un impedimento para el poder de Dios. Son el canal para ese poder. Cuando mires tus cicatrices y pienses, ¿cómo puedo ser usado por Dios así, tan herido, tan marcado? Recuerda, fue con sus manos traspasadas que Jesús bendijo a sus discípulos después de su resurrección. Las marcas no te descalifican, te autentifican como alguien que enfrentó batallas reales y se mantuvo firme. Las heridas invisibles son el suelo donde Dios planta sus mayores milagros. El rechazo que sufriste será la base de un ministerio de aceptación. La carencia que has experimentado se transformará en abundancia para los demás. La injusticia que sufrió se convertirá en testimonio de la justicia divina. ¿Cuáles son tus heridas invisibles hoy? ¿Qué batallas silenciosas has estado librando? No te avergüences de ellos, muéstralos a Dios. Él no solo sanará tus heridas, las convertirá en canales de curación para muchos. Cuando el libro de tu vida parezca haber llegado a su fin, cuando el último capítulo parezca haber sido escrito, cuando las personas que te rodean hayan cerrado su caso, recuerda esta verdad. Dios no firma historias incompletas. Hay una poderosa promesa en la palabra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios es autor y consumador. Él no abandona sus proyectos a mitad de camino. No se rinde cuando la situación se complica. No se cansa cuando el proceso dura más de lo esperado. Si Dios ha comenzado algo en tu vida, un ministerio, un sueño, una restauración, un propósito, Él lo completará. No importa quién intentó detener esta historia. No importa cuántos obstáculos se presenten en tu camino. No importa cuántas veces dudaste de que sería posible continuar. Piensa en Noé. 120 años construyendo un arca mientras era ridiculizado. Imagínese si se hubiera rendido en el año 119, la historia de la salvación habría sido interrumpida, pero Dios no permitió que esa historia estuviera incompleta. Pensemos en Abraham. Se le prometió que sería padre de multitudes, pero a la edad de 99 años todavía no tenía el hijo prometido. Todo el razonamiento humano decía que era imposible, que ya era demasiado tarde, que la historia había terminado. Pero Dios no firma historias incompletas. Y nació Isaac. Muchos han tratado de cerrar prematuramente el libro de sus vidas. Quizás su cónyuge haya renunciado al matrimonio. Quizás su jefe haya dejado de invertir en usted. Quizás tus amigos hayan dejado de creer en tu potencial. Quizás incluso los miembros de su familia ya no crean en su recuperación. Pero hay alguien que nunca se rindió.
y Él es el autor principal de tu historia. Dios no solo completa historias, escribe finales que nadie podría imaginar. José no solo sobrevivió, sino que se convirtió en gobernador de Egipto. David no solo escapó de Saúl, se convirtió en el rey más grande de Israel. Esther no solo sobrevivió en el palacio, salvó a toda una nación. Los apóstoles no solo continuaron después de la cruz, comenzaron un movimiento que transformó el mundo. Mira tu vida hoy. ¿Qué historias se sienten incompletas? ¿Qué sueños parecen haber sido interrumpidos? ¿Qué promesas parecen haberse olvidado? Declara ahora mismo: Dios mío no firma historias incompletas. Lo que comenzó lo terminará. Cuando pases por momentos de humillación, cuando tu nombre sea arrastrado por el barro, cuando tu reputación sea empañada, cuando tus errores sean expuestos públicamente, cuando la vergüenza parezca dominar tu existencia, no te desesperes. Este no es el final de tu historia. Es simplemente el escenario perfecto para que Dios demuestre su poder resucitante. La humillación no es tu destino final. Es simplemente el escenario en el que Dios presentará su gloria. El valle no es tu morada permanente. Es solo la puerta de entrada al monte de la exaltación. Muchos huyen de la humillación. Muchos intentan ocultar sus caídas. Muchos abandonan sus objetivos cuando se enfrentan a la vergüenza pública. Pero los verdaderos elegidos comprenden que es precisamente en este suelo, aparentemente infértil, doloroso y vergonzoso, donde Dios planta las semillas de los mayores testimonios. Lázaro no resucitó de un lecho de rosas, sino de una tumba maloliente. Daniel no fue ascendido por sus talentos obvios. Fue elevado después de haber sido arrojado al foso de los leones. Los 3 amigos de Daniel no recibieron honor por su conformidad. Recibieron gloria después del horno de fuego. El suelo de la humillación es donde Dios demuestra que Él se especializa en transformar los fines en comienzo, la muerte en vida, la vergüenza en gloria. ¿Estás pasando por un momento de humillación? ¿Tus errores han quedado expuestos? ¿Se ha revelado tu debilidad? ¿Fue pública su caída? No te desesperes. El Dios de la resurrección se especializa en trabajar exactamente en este tipo de suelo. Donde los hombres ven un final, Dios ve un comienzo. Donde los hombres pronuncian muerte, Dios declara vida. El suelo de la humillación prepara tu corazón para recibir algo que el suelo del orgullo nunca podría producir. En la humillación, nuestros corazones están rotos. En la humillación, nuestra dependencia de Dios se intensifica. En la humillación, nuestros ojos se abren a verdades que la prosperidad constante nunca nos enseñaría. Comparte con nosotros. ¿Qué situación humillante en tu vida está transformando Dios en plataforma para tu elevación? Créeme, el mismo suelo que pareció enterrar tus sueños será el escenario de tu mayor victoria. Hay una dimensión de la acción divina que permanece oculta a los ojos humanos. Mientras que todos ven solo lo visible, la pérdida, el entierro, la derrota, el abandono, Dios opera intensamente en lo invisible, preparando el escenario para un giro sobrenatural. Los seres humanos son esclavos de lo que ven. Solo confía en lo que puedes tocar. Cree solo en lo que puedes medir. Pero los elegidos de Dios son aquellos que han aprendido a ver más allá de lo visible, que pueden percibir la mano de Dios trabajando detrás de escena, que mantienen la fe cuando toda la evidencia visible apunta al fracaso. Cuando el Mar Rojo estaba ante el pueblo de Israel y los ejércitos de Egipto se acercaban, todo lo que los ojos físicos podían ver era una situación imposible, pero en lo invisible, Dios ya había trazado un camino en medio del mar. Mientras todos solo veían aguas intransitables, en lo invisible Dios preparaba un milagro que pasaría a la historia. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal y derramó agua sobre el altar, a los ojos naturales pareció una locura. ¿Cómo podría incendiarse un altar empapado? Pero en lo invisible, Dios ya había preparado un fuego del cielo que consumiría no solo el sacrificio, sino también el agua, las piedras y el polvo. El cielo funciona en lo invisible cuando duermes. Trabaja en lo invisible mientras lloras. Trabaja en lo invisible cuando ya no tengas fuerzas para orar. Trabaja en lo invisible cuando todos los que le rodean ya han declarado que ya no hay esperanza. Muchos se dan por vencidos, porque se limitan a lo que pueden ver.
Abandonan la fe porque las circunstancias visibles no han cambiado. Pierden la esperanza porque, a ojos naturales, la situación sigue siendo la misma. Pero el elegido de Dios sabe que, detrás de las cortinas visibles se desarrolla una intensa actividad celestial. Cuando Pedro estaba en prisión, condenado a muerte, ¿qué podían ver sus ojos? Solo un apóstol encadenado, custodiado por 16 soldados, sin posibilidad de escapar. Pero en lo invisible, ya se estaban enviando ángeles, ya se estaban preparando cadenas para romperse, ya se estaban programando puertas de hierro para abrirse. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, el cielo está obrando en lo invisible a tu favor. Se están abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían. Personas que aún no conoces se están preparando para bendecir tu vida. Recursos que no imaginabas están siendo dirigidos a tus manos. Milagros que parecían imposibles se están gestando detrás de los escenarios celestiales. ¿Qué área de tu vida parece muerta al ojo natural? ¿Qué sueño parece haber sido enterrado sin posibilidad de resurrección? ¿Qué relación parece irremediablemente rota? Declara hoy: mientras todo parece perdido en lo visible, mi Dios obra poderosamente en lo invisible. Los griegos llamaron a este tiempo kairos, no un tiempo cronológico, sino un momento oportuno, un momento decisivo, una ventana divina que se abre exactamente cuando debe abrirse, ni antes ni después. La resurrección de vuestro destino no ocurre según el reloj humano, no sigue el calendario de las expectativas terrenales, no respeta las fechas que nos fijamos en nuestra ansiedad. El tiempo del cielo está determinado por una sabiduría superior que considera factores que nuestra mente limitada ni siquiera puede comprender. Muchos se dan por vencidos porque la respuesta no llegó cuando esperaban. Muchos se desesperan porque el milagro no se produjo en el plazo que habían establecido. Muchos están enojados porque la promesa no se cumplió en la fecha que tenían marcada en sus calendarios. Pero el elegido de Dios aprende a confiar en el tiempo divino. Sabéis que un día en el calendario del Señor puede ser como 1000 años, y 1000 años como un día. Comprenda que el aparente retraso no es negligencia divina, requiere ingeniería celestial. Lázaro pasó 4 días en la tumba antes de que llegara Jesús. Para las hermanas, para los amigos, para todos los presentes, Jesús había llegado demasiado tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, lamentó Marta. Pero Jesús no llegó tarde, llegó perfectamente a tiempo. Si hubiera llegado antes, habría sido una cura más. Llegando después de 4 días, cuando el cuerpo ya mostraba signos de descomposición, sería una resurrección indiscutible. El tiempo de Dios es perfecto porque considera no solo tu necesidad inmediata, sino también tu testimonio futuro. No se trata solo de resolver su problema actual, sino de posicionarlo estratégicamente para impactar a las generaciones. No busques solo un alivio momentáneo, sino una transformación permanente. Daniel oró durante 3 semanas sin ver respuesta, sin saber que una intensa batalla espiritual estaba teniendo lugar en el cielo. José esperó años en prisión, sin entender que cada día de aparente olvido era parte del tiempo de preparación para gobernar Egipto. David fue ungido rey mucho antes de ocupar el trono, pasando por persecuciones y desiertos que moldearon su carácter para el liderazgo. El tiempo del cielo para tu vida no llega tarde. Está siendo calibrado meticulosamente para que cuando ocurra la intervención divina, sea en el momento exacto en el que tendrá el mayor impacto, traerá la mayor gloria a Dios, y resultará en el mayor bien para ti y para aquellos a quienes tu vida debe influir. ¿Te sientes ansioso por la espera? ¿Tienes la impresión de que Dios perdió el momento adecuado para actuar en tu vida? ¿Que ya pasó el tiempo del milagro? Calma tu corazón. En el reloj del cielo todo está perfectamente a tiempo. Ni antes para que no os enorgullezcáis, ni más tarde para que no te rindas, exactamente en el momento perfecto, cuando todo parece perdido, cuando ya se ha dado el último aliento, cuando el acta de defunción ya haya sido firmada, cuando el ataúd ya ha sido cerrado, cuando la piedra ya haya sellado el sepulcro. Aquí es exactamente donde a Dios le encanta obrar sus mayores milagros. Dios se especializa en transformar los funerales en fiestas, especialista en convertir ceremonias de despedida en celebraciones de bienvenida, especialista en cambiar el llanto de la noche en canto de la mañana.
La mayor característica de los milagros divinos es que ocurren precisamente cuando nadie más espera que se haga nada, cuando la ciencia ya lo ha declarado imposible, cuando la lógica ya ha demostrado ser inviable, cuando la experiencia ya ha demostrado que ya es demasiado tarde, cuando incluso los más fieles han comenzado a aceptar la pérdida. Este es el escenario preferido de Dios para manifestar su poder. Esta es la plataforma ideal para dejar claro: esto no fue obra de hombres, fue intervención divina. Cuando Sara ya tenía 90 años, mucho más allá de la edad de la concepción, cuando su útero ya se consideraba muerto, fue entonces cuando Isaac, el hijo de la promesa, fue generado. Cuando el ejército de huesos que vio Ezequiel ya estaba seco, completamente sin vida, sin posibilidad natural de restauración, fue entonces cuando el soplo de Dios formó un ejército poderoso, el giro que nadie esperaba, el milagro que nadie creía posible, la resurrección que nadie apostaría sucedería. Este es el testimonio más poderoso de los elegidos de Dios. Quizás tu situación actual parezca una causa perdida. Quizás su ministerio parezca muerto y enterrado. Quizás su matrimonio parezca no tener señales de vida. Quizás su salud parezca irremediablemente comprometida. Quizás tu situación financiera parezca una causa fallida. Quizás su hijo parezca completamente alejado de los caminos de Dios. Y es precisamente porque parece una causa perdida que tu testimonio será aún más glorioso. Cuanto más imposible parezca la situación, más evidente será que solo Dios podría haber causado el cambio. Los testimonios más importantes de la Biblia siguen exactamente este patrón: de la muerte al milagro, el infranqueable mar rojo que se abre, los impenetrables muros de Jericó cayendo, el imbatible gigante Goliat, que es derrotado por un joven pastor, el decreto de muerte irrevocable contra los judíos que es revocado a través de Esther, Pablo y Silas en la prisión interior quienes son liberados por un terremoto sobrenatural. ¿Estás listo para tu turno? ¿Estás preparado para el momento en que Dios transformará tu mayor problema en tu testimonio más poderoso? ¿Estás en condiciones de ver lo imposible convertirse en realidad ante tus ojos? Declara hoy: lo que parece ser la muerte en mi vida será el escenario del milagro más grande que jamás haya experimentado. El punto de inflexión que nadie espera está en camino. Una temporada en la que la visión se vuelve borrosa, en la que se pierde la claridad, en la que la llamada parece haber sido un error o un sueño lejano. Una temporada en la que todo lo que Dios dijo parece haber sido enterrado por los desafíos de la vida real. Esto no es un defecto del plan divino, es una parte esencial del proceso. Es el momento en que el grano de trigo cae en la tierra y muere, para luego producir mucho fruto. Es el periodo en el que el águila pierde sus viejas plumas y se aísla, y luego vuela más alto que nunca. Redescubrir tu propósito no es simplemente continuar donde lo dejaste, es un nuevo comienzo, con una nueva perspectiva. Así es como Moisés, quien fue llamado a liberar a Israel, pasó 40 años en el desierto aparentemente desconectado de ese propósito, y luego regresó a Egipto ya no como un príncipe impetuoso, sino como un profeta con autoridad divina. Cuando la promesa resucita, viene con una fuerza que nunca habría tenido si no hubiera pasado por la muerte. Viene con una claridad que solo el proceso de separación podría producir. Viene con una autoridad que solo el desierto podría forjar. Viene con una humildad que solo el quebrantamiento podría generar. Redescubrir el propósito lleva la marca del renacimiento. Ya no es solo un hermoso sueño, es un testimonio de resurrección. Ya no es solo una buena idea, es una convicción forjada a fuego. Ya no es solo una posibilidad, es una certeza comprobada en la adversidad. Pedro negó a Jesús 3 veces. Su propósito de ser la primera piedra de la iglesia parecía irremediablemente comprometido. Pero después de la resurrección de Cristo, llegó la reunión con el propósito. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y ese mismo hombre que había negado a su maestro ante un siervo, se convirtió en el intrépido apóstol que predicaría a miles en el día de Pentecostés. ¿Sientes que has perdido el contacto con tu propósito? ¿Que tu vocación quedó sepultada por circunstancias adversas? ¿Que tu visión se ha vuelto borrosa por los problemas cotidianos? Prepárate para el reencuentro.
La promesa resucita más fuerte que nunca. Cuando te reencuentras con tu propósito después de un periodo de muerte aparente, llevas contigo una autoridad que de otro modo no podrías tener, una convicción inquebrantable, una resolución que no se deja intimidar por los obstáculos, una claridad que no se puede confundir con distracciones, una paciencia que no desespera con los procesos. Lo que fue plantado en tu espíritu no murió, simplemente estaba en proceso de transformación. El llamado que Dios puso en tu vida no fue cancelado, simplemente estaba siendo refinado. La visión que recibió no fue un error, simplemente estaba esperando el momento perfecto para resucitar con poder. Cuando Dios resucita tu destino, no lo hace en secreto, no hace milagros entre bastidores permanecer oculto, no lo restaures en secreto para que nadie se dé cuenta. Él se asegura de que su restauración sea pública, de que su resurrección sea notoria, de que su victoria sea vista por muchos. La restauración divina siempre tiene un elemento de testimonio público. El mismo público que presenció su caída será testigo de su ascenso. Las mismas personas que vieron tu fracaso contemplarán tu victoria. Los mismos ojos que vieron su entierro verán su resurrección. ¿Por qué Dios insiste en este testimonio público? Porque no se trata solo de tu historia. Se trata de la demostración del poder divino. No se trata solo de tu redención personal. Se trata de mostrarle al mundo que Dios se especializa en convertir las tragedias en triunfos. Cuando Lázaro resucitó, Jesús podría haber realizado el milagro en privado. Podría haber pedido a todos que se fueran, que la piedra fuera retirada discretamente, que el muerto volviera a la vida en un ambiente controlado. Pero no, quería que estuviera presente una multitud. Quería que todos vieran la gloria de Dios manifestada. Quería que el testimonio fuera público e indiscutible. Job lo perdió todo públicamente. Tus posesiones, tus hijos, tu salud, todo te fue arrebatado a plena vista. Y muchos pensaron, este hombre fue castigado por Dios. Pero la restauración de Job también fue pública. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y la misma comunidad que fue testigo de su desgracia, vio su restauración duplicada. Los hijos de Israel fueron esclavizados públicamente por los egipcios. Durante 430 años fueron humillados ante las naciones. Pero cuando Dios los liberó, no lo hizo silenciosamente. Se aseguró de que su partida fuera con mano poderosa, con señales y prodigios, con demostraciones inequívocas de que el Dios de Israel había intervenido por su pueblo. Muchos temen la exposición pública de sus fracasos y caídas. Intentan ocultar sus heridas, disfrazar sus luchas, minimizar sus problemas. Pero el elegido de Dios entiende que cuanto más público sea el problema, más glorioso será el testimonio de la restauración. Si tu caída fue vista por muchos, regocíjate. Tu restauración también será presenciada por una multitud. Si todos conocían su crisis, regocíjese. Tu milagro también será notorio. Si tu fracaso se ha convertido en un tema de conversación, prepárate. Tu victoria será objeto de testimonios que glorificarán a Dios. El mismo Dios que permitió que Daniel fuera arrojado al foso de los leones a la vista de todo el reino de Persia, también se aseguró de que su milagrosa preservación fuera anunciada por decreto real a todas las naciones. El mismo Dios que permitió que los 3 amigos de Daniel fueran arrojados al horno de fuego ante la corte babilónica, también se aseguró de que el rey y todos los funcionarios vieran al 4.º hombre en el horno y presenciaran la liberación sobrenatural. ¿Temes que muchos hayan visto tu problema? ¿Que muchos han sido testigos de su crisis? ¿Que muchos son conscientes de su situación imposible? No temas. Esto simplemente significa que Dios está preparando un escenario más amplio para que su gloria se manifieste en tu vida. Lo que ha estado oculto ahora será revelado. Lo que estaba en las sombras saldrá a la luz. Lo que sucedió detrás de escena se mostrará en el centro del escenario. Tu victoria no será un secreto guardado, será un testimonio proclamado. Muchos lo verán y temerán, muchos lo contemplarán y se convertirán, muchos observarán y glorificarán a Dios. Su testimonio público no será solo para su vindicación personal, será para que multitudes conozcan el poder del Dios que convierte las tumbas en santuarios
las cruces en coronas y los finales en comienzos. ¿Cuáles son tus expectativas para el testimonio público que Dios está preparando a través de tu historia? Dios no solo resuelve problemas, crea testimonios que transforman vidas. Hay una especialidad divina que pocos comprenden plenamente: la capacidad de Dios de cambiar completamente el escenario de tu vida, para reemplazar la vergüenza por el honor, transformar el desprecio en reconocimiento, convertir la injusticia en testimonio de victoria. Cuando Dios decide resucitar tu destino, no solo restaura lo que se perdió, establece un nuevo nivel de honor que nunca antes habías conocido. La Biblia promete: en lugar de avergonzarse recibirán una doble porción, en lugar de humillación, se regocijarán en su herencia. Esta es una característica de los elegidos. Primero experimentan la vergüenza y luego conocen un honor superior. Pasan por el valle de la humillación para luego ser elevados a montañas de gloria. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Una vergüenza extrema. Fue acusado falsamente de acoso, humillación pública. Fue olvidado en prisión durante años. Desprecio total. Pero cuando Dios cambió el escenario, José no solo fue liberado, sino que fue nombrado gobernador de Egipto. No solo sobrevivió, sino que se convirtió en el segundo hombre más poderoso del imperio. No solo fue perdonado, sino que se convirtió en el salvador de su generación. El cambio de escenarios que Dios opera no es cosmético ni superficial, es radical y completo. No es solo una pequeña mejora en la situación, es un cambio tan dramático que cualquiera que no conozca el poder de Dios no puede explicarlo. Ruth era una viuda extranjera que vivía en una tierra extraña, cosechando las sobras en los campos, un escenario de pobreza y exclusión. Pero Dios cambió su escenario. No solo encontró un nuevo marido, sino que también encontró un redentor. No solo aseguró su supervivencia, sino que entró en el linaje del Mesías. No solo superó la viudez, sino que se convirtió en la bisabuela del rey David. Muchos se conforman con pequeñas mejoras. Estarían satisfechos si los problemas disminuyeran un poco, si las dificultades fueran un poco menores, si la situación fuera un poco menos mala. Pero Dios no actúa así con sus elegidos. No solo mejora los escenarios, los cambia por completo. La mujer samaritana enfrentó un escenario de rechazo social, matrimonios fallidos y una vida moral desorganizada. Pero después de un encuentro con Jesús, su escenario cambió. La misma ciudad que la aisló ahora escuchó su testimonio. La misma comunidad que la rechazó ahora la siguió para encontrarse con el Mesías. Esta es la promesa para ti hoy. Dios está cambiando tu escenario. La vergüenza será reemplazada por el honor. El desprecio se cambiará por reconocimiento. El rechazo dará paso a la aceptación. La escasez se transformará en abundancia. La enfermedad se convertirá en testimonio de curación. La derrota se cambiará por la victoria. No te conformes con pequeñas mejoras o ajustes superficiales. El Dios que resucita los destinos no solo arregla situaciones, crea nuevos escenarios. No solo repara lo roto, establece lo nuevo. No solo alivia el dolor, trae alegría que supera todas las expectativas. ¿Qué escenario de tu vida necesitas cambiar hoy? ¿Qué situación de vergüenza está lista para ser sustituida por el honor? Créame, Dios se especializa en cambiar escenarios. Hay un momento crítico en la vida de cada elegido, un momento en el que toda la evidencia visible dice que hay que darse por vencido. Todas las circunstancias gritan que se acabó. Todos los signos externos indican que es hora de aceptar la derrota y seguir adelante. Es exactamente en este momento, en el umbral entre la fe y la renuncia, que se está creando tu destino resucitado. La mayor tentación de los elegidos no es el pecado evidente, no es una inmoralidad escandalosa, no es una corrupción obvia. La mayor tentación es mucho más sutil: darse por vencido prematuramente. Abandonad la posición de la fe antes de que se cumpla el tiempo divino. Declarar la muerte cuando, en la línea de tiempo celestial, la resurrección está a solo unos pasos de distancia. Noé construyó el arca durante 120 años sin ver una sola gota de lluvia. Imagínese la tentación diaria de darse por vencido. Abraham esperó 25 años por la promesa de su hijo. Observando su cuerpo y la edad de Sara,
más allá de la edad de la concepción. Piensa en la lucha por no abandonar la fe. Moisés permaneció 40 años en el desierto ante el llamado de la zarza ardiente. Reflexiona sobre lo fácil que sería concluir que el sueño estaba muerto. El llamado a no darse por vencido llega exactamente cuando todas las razones para darse por vencido parecen más convincentes. Llega cuando la lógica humana apunta al final. Llega cuando incluso las voces religiosas a tu alrededor sugieren que tal vez has entendido mal el llamado de Dios. Perseverar sin evidencia visible es la prueba definitiva de la fe. Es creer en lo invisible cuando lo visible lo contradice. Es declarar vida cuando solo se ve muerte. Es proclamar la victoria mientras aún estás en la batalla. Es dar gracias por el milagro incluso antes de verlo manifestado. Muchos se dan por vencidos en vísperas del milagro. Muchos abandonan su posición de fe la víspera de Año Nuevo. Muchos declaran la derrota cuando la victoria está a solo una oración de distancia. Job lo perdió todo: salud, hijos, posesiones, respeto social. Su propia esposa sugirió: maldice a Dios y muere. Sus amigos insistieron en que había hecho algo terrible para merecer tal castigo. Todas las evidencias visibles apuntaban a una única conclusión: Dios lo había abandonado. Pero Job perseveró sin evidencia y declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Y su perseverancia abrió las puertas a una restauración que superó todo lo que había perdido. Elías oró 7 veces pidiendo lluvia después de años de sequía. Las primeras 6 veces el cielo permaneció bronceado sin ningún signo de cambio, pero la 7ª vez apareció en el horizonte una pequeña nube, el presagio de la tormenta que pondría fin a la sequía. Este es el momento de perseverar. Este es el momento de mantenernos firmes. Este es el periodo crítico en el que tu perseverancia determinará tu testimonio. Es posible que no vea ninguna señal de cambio. Tal vez su situación se sienta exactamente igual que durante meses o años. Quizás todas las puertas permanezcan cerradas. Quizás los síntomas persistan. Quizás la escasez continúe. Quizás la soledad no haya disminuido. Pero recuerda, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo porque no ves a Dios trabajando no significa que Él no esté trabajando. En el momento más oscuro de la noche, cuando parece que el amanecer nunca llegará, es cuando estamos más cerca del amanecer. En la época más fría del invierno, cuando parece que el calor nunca volverá, es cuando estamos más cerca de la primavera. No te rindas demasiado pronto. No declares la derrota cuando la victoria esté en camino. No abandonéis la posición de la fe cuando el milagro se está formando detrás de los escenarios celestiales. Persevera, incluso sin pruebas. Tu destino está a punto de resucitar. Ha llegado el momento de la declaración más poderosa que un elegido pueda hacer. El pregón que cambia ambientes. La afirmación que transforma realidades. La declaración que instaura nuevos tiempos. Tu destino ha resucitado. No es una vaga esperanza para un futuro lejano. No es un deseo piadoso infundado. No es una frase motivadora sin sustancia. Es una proclamación profética basada en la naturaleza inmutable de Dios como Dios de la resurrección. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para resucitar tu destino. El mismo espíritu que sopló vida en los huesos secos del valle de Ezequiel está soplando en las áreas aparentemente muertas de tu vida. El mismo Dios que transformó la cruz, símbolo de derrota y vergüenza, en símbolo de victoria y redención, está transformando sus mayores derrotas en sus testimonios más gloriosos. Tu destino no solo ha sido preservado, sino que ha resucitado. Y cuando algo resucita, no regresa en la misma forma. Regresa con poder y gloria que trasciende su condición original. El Lázaro que salió del sepulcro no fue el mismo que entró. Tenía la misma identidad, pero ahora llevaba un testimonio que nadie más podría tener. El Jesús resucitado todavía tenía las marcas de los clavos, pero ahora esas marcas no eran señales de tortura, eran medallas de victoria. Tu destino resucitado lleva las cicatrices de la batalla, pero ahora esas cicatrices no son signos de derrota, son insignias de honor. Su ministerio resucitado puede parecer similar en esencia al original, pero ahora conlleva una autoridad que solo la muerte y la resurrección podrían conferir.
Muchos pensaron que su historia había terminado. Muchos declararon que su tiempo había pasado. Muchos sintieron que se habían agotado sus oportunidades. Muchos celebraron prematuramente su fin. Pero todos estaban equivocados. Lo que parecía su final fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Lo que parecía ser su derrota fue solo el preludio de su mayor victoria. Lo que parecía ser su tumba era solo el útero donde se estaba formando su nuevo destino. Y ahora, con la autoridad que proviene no de la posición humana, sino de la promesa divina, no de circunstancias favorables, sino de la palabra inmutable, no de recursos visibles, sino de provisión sobrenatural, declara sobre tu vida: mi destino ha resucitado. Declara sobre tu ministerio: ha resucitado. Declara sobre tu salud: ha resucitado. Declara sobre tu familia: ha resucitado. Declara sobre tus proyectos: resucitados. Declara tus sueños: han resucitado. Declarad vuestra alegría: ha resucitado. Declarad vuestra paz: ha resucitado. Esta no es una declaración basada en lo que ven tus ojos, sino en lo que ve la fe. No se basa en circunstancias actuales, sino en promesas eternas. No depende de los recursos disponibles, sino de Dios, para quien nada es imposible. Tu destino resucitado impactará no solo a tu generación, sino también a las generaciones venideras. No solo tu familia, sino también familias que ni siquiera conoces todavía. No solo tu comunidad, sino naciones enteras. Como María ante la tumba vacía, es posible que aún no puedas ver con claridad. Al igual que Tomás, es posible que aún necesites tocar para creer plenamente. Como los discípulos en el camino de Emaús, quizás vuestro corazón arde sin reconocer plenamente la presencia del resucitado, pero eso no cambia la realidad. Tu destino ha resucitado. Ahora, levántate de esta lectura con una nueva convicción. Deja este momento con nueva autoridad. Continúe con nueva determinación. Tu periodo de entierro ha terminado. Tu temporada de olvido ha terminado. Tu fase de humillación ha terminado. Este es el anuncio final, la palabra definitiva sobre tu vida. Tu destino ha resucitado, no para tu gloria personal, sino para el testimonio de la gloria de Dios, no para su exaltación individual, sino para que muchos lo vean y crean, no para que seáis admirados, sino para que el Dios que resucita los destinos sea adorado. Comparte ahora en los comentarios: ¿en qué área de tu vida estás declarando resurrección hoy? ¿Qué destino aparentemente muerto estás proclamando vida? Tu declaración de fe será el primer paso en tu manifestación de poder.